Bienvenidos a un episodio más de este podcast que se llama Sentencias. Estoy muy contento porque nos acompaña Horacio Flores y Horacio Flores hace muchos años que lo conozco, pero pues no lo había tratado tanto. Horacio ha sido representante de Morena, es representante en el OPLE actualmente en Morena, coordinador de asesores en la Cámara, no, pues eres el director de coordinador de asesores en la Cámara de Senadores. No, Eh, en la mesa directiva nada más. perdóname, en la mesa directiva del Senado y obviamente dentro de una larga historia de izquierda y de lucha durante muchos años. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Pues a mí muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes en la izquierda o en la lucha? Pues ahora sí que de a de veras. No, bueno, pues hay que hagan cuenta los que quieran. Yo empecé cuando tenía 16 años, ahorita tengo 67. Este año cumplo 68. Eso es lo que llevo metido aquí. 68 años de estar, digamos que en pie de lucha, ya ahorita no tanto, o se sigue la lucha. No, pues la lucha sigue. A ver, el triunfo electoral que se obtuvo en el 2018 solamente fue el principio. O sea, ni siquiera es lo que nos habíamos propuesto nosotros en los setentas. No, pero se acerca mucho a lo que queríamos alcanzar. Pero está lejos todavía de cumplirse los propósitos que nos hicimos, que es la justicia para los que menos tienen. No hemos llegado, por ejemplo, en los programas sociales, no ha llegado a la gente en situación de calle. No se le ha hecho toda la justicia que se le debiera hacer a los pueblos indígenas. Los campesinos pobres siguen pasando privaciones, a pesar de que se ha hecho bastante. El gobierno de la República, el que ahora encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho un esfuerzo pues, titánico por llevar algo de justicia a los pueblos originarios, a los campesinos pobres, pero falta mucho, nos falta mucho todavía por avanzar. La brecha no se ha reducido lo que debería de reducirse. Quiero decir la brecha que hay, Desigualdad. sí, de la desigualdad, la que hay entre aquellos a los que todo les sobra y a los otros a los que todo les falta, ¿no? Bueno, antes de entrar a cuadro, yo le preguntaba a Horacio qué era de las últimas cuestiones que había estado viviendo ahí en la Cámara de Senadores y comentábamos acerca de algunos, digamos que episodios de estos nuevos, modernos, en donde llegábamos al tema de la meritocracia y la meritocracia, pues como concepto, pues parecería que, como lo dicen algunos autores, pues es tiránica, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar acerca de la meritocracia en la política? Pues yo no creo en eso. Yo creo que es la coyuntura, las circunstancias la que va a determinar de acuerdo a las capacidades y condiciones específicas de cada una de las personas y su circunstancia, lo que puede determinar hacia dónde llega y hasta dónde llega. Mira, pues te comentaba el tan criticado senador Yunes, ¿no? Que pasó de Acción Nacional a la bancada de Morena en el momento más complicado. O sea, necesitábamos un voto, uno. Y estaba muy ríspido. O sea, tomaron el Senado de la República, entraron con violencia, y trataron de boicotear todo el tiempo el plenario, ¿no? La sesión del Senado, y con una muy buena conducción, una muy hábil conducción de Gerardo Fernández Noroña, se pudo sacar adelante, pero fue crucial que Yunes se hubiera pasado para acá. Si sin ese voto no se hubiera alcanzado la reforma constitucional. Fíjate nada más lo curioso, ¿no? Y se habla de que hay un pacto en lo oscurito y tal. No, no hay ningún pacto en lo oscurito. O sea, claro que se habla con ellos, claro que se negocia, claro que se discute qué es lo que se puede hacer, pero no hay pactos que estén por encima de la ley, ninguno, ni uno solo, no hay ni un solo compromiso más. Y son cosas en las que participaron los más grandes, los más altos mandos de la dirigencia nacional de nuestro movimiento. O sea, yo te puedo garantizar que no hay ningún pacto de impunidad con nadie, absolutamente con nadie. Hay sí un compromiso de respetar la ley, no inventar delitos, no arrollar a las personas, pero cumplir la ley sí. Y bueno,
Yo creo que al fin, en el final del camino, pues cada quien va definiendo con qué cosas está más de acuerdo y su rol puede ser trascendental, ¿no? Y en este caso, el de Yunes ha sido muy importante. Entonces, yo diría, a ver, todos los que dicen, es que nosotros hemos recorrido las calles y sudamos las camisetas y tocamos muchas puertas y repartimos muchos volantes y colgamos muchas mantas y tal, está bien. Y qué bueno, o sea, no se construye patria de otra manera. La única manera de que se construya un movimiento vigoroso es precisamente con eso, con esa militancia, con la militancia de a pie, con los que andan en la calle, con los que hablan en el día a día, con el resto de los ciudadanos. Esos son los que hacen las transformaciones de fondo. Pero mientras eso llega a todos los mexicanos, necesitas actores en las esferas de decisión. Y entonces ahí vas a incorporar equipos que tienen que ver con la gran amalgama que constituye el mosaico de la política nacional. Porque México no es uniforme. Y hay quien dice, no, es que ellos no representan nada. A ver, tuvieron 15 millones de votos. No son poquitos. Tuvieron 15 millones de votos en la elección del 24, que fue que nos los llevamos de calle, que ganamos con el 60% y tal. Hay 15 millones de mexicanos que respaldan a esa playa de bandidos que hoy conocemos como la ultraderecha, ¿no? Pero están apoyados por un sector fuerte del país. De ese sector también tenemos que jalar. De ellos también tenemos que contar en el movimiento, porque si no, no es posible hacer andar el país. Mira, hay 21 familias en México que tienen acaparado más del 65% del ingreso nacional. No es poquita cosa. Y sin embargo, acercan como aportación, o sea, como pago de impuestos y todo, pues el 5%, hasta eso no es como que representen, que le metan mucho, no le meten, pero se quedan con toda la lana. Y esos ahora están trabajando con la 4T. ¿Y por qué están trabajando con la 4T? Pues porque los programas que se han hecho, la política económica en el país está instrumentada de tal manera que ninguno de los 21 más ricos del país ha ganado menos de lo que ganaba en el pasado con los gobiernos neoliberales. Y no solamente está ganando más, que eso ya es bastante, ¿no? Sino que además se están ahorrando todo lo que se gastaban en corrupción. Pues ¿cómo no van a estar contentos, hombre? O sea, tú dices que en ese sentido, cualquiera de las esferas del país, la económica, los poderosos, con el gobierno que actualmente tenemos, no están en descontento, sino que es al revés, sino que hasta ganas más y tienes más garantías. Sí, así están. Ahora, ellos ideológicamente pertenecen a otro sector. Lo que pasa es que a los empresarios, antes de sus ideas están sus intereses. Y entonces mientras les vaya yendo bien, no se van a ir en contra del gobierno. Entonces, pues lo que hay que cuidar es que haya garantías para que todo mundo que quiera hacer, lo pueda hacer. Lo que sí se debe procurar, y que es lo que está haciendo el gobierno de la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, es ir en contra del control monopólico de las oportunidades de crecimiento económico. Eso sí se les está poniendo difícil, porque antes ellos eran los que ponían las condiciones. Bueno, ahí está. Salinas Pliego fue y a punta ¿Mm? de cachazos se quedó con el chiquihuite, ¿Mm? se quedó con el canal 40 y ahora le pone ADN 40, fíjate nomás que es caro. Bueno, eso no va a ocurrir ya. Ese tipo de cosas no ocurren. El vandalismo de los empresarios, bueno, el descaro de cuando la contaminación del río Sonora, contaminaron todo el río. ¿Y qué dijo la REA? No, hombre, ahí van 2,000 millones de pesos. No sirve para nada eso. O sea, ni siquiera para que la gente se mantenga mientras se alcanza a descontaminar el río por la corriente sola, que es a lo que estaba apostando. Claro. No, no, no. Hay que hacer un trabajo de remediación y hay que instrumentar otras políticas para que la economía no se contraiga, para que la gente tenga que comer, para que haya trabajos y para que haya escuelas y para que haya crecimiento, desarrollo, en fin, que las comunidades se mantengan vivas. Entonces, no, en aquel tiempo, en el modelo neoliberal, la REA podía irse con todo descaro, no pasaba absolutamente nada. Eso ya no ocurre ahora. Lo dejó ir vivo
¿cómo se llamaba el presidente? Peña Nieto, o algo así. Enrique Peña Nieto no le hizo absolutamente nada y aceptó los 2,000 millones y tan tan. Y ahora la compañera presidenta ha metido en cintura y están haciendo ya trabajo de remediación y están dedicados a otras cosas y tiene que construir el hospital y tiene que haber el tratamiento para la gente que sufrió daños por la contaminación. Hay otro tipo de política que tiene que ver con que se haga justicia. Es cierto, no ha pisado la cárcel, la REA, pero le ha costado mucho más y mucho más es mucho más que lo que le pudo haber costado en el pasado. Oye, Horacio, regresando un poquito a ese momento en donde tuvieron esta cuestión compleja en la Cámara de Senadores, en donde tomaron, pues ahora sí que rompieron la puerta del Senado y querían tomar ahí el recinto. En ese sentido de hechos, ¿cuál es la diferencia que lo que sucedió en ese episodio? A diferencia de los tratos que tú viviste cuando eras oposición de izquierda y que estabas en la pie de lucha sobre otros derechos y que ahora sí no eras gobierno. No, sigo sin ser gobierno, afortunadamente. El poder no es lo mío. No, fíjate que pues hay una diferencia fundamentalísima. En este gobierno no reprime y pueden llegarse a ser criticados porque ha sido criticado porque no se usa la mano dura. Es más, compañeros del mismo movimiento exigen que haya mano dura contra la oposición y algunos movimientos que han ido en contra de nuestro gobierno o del gobierno que nos representa ahora. Y sin embargo, se ha actuado con mucha prudencia. Cuando yo era chavo, a nosotros nos detenían nada más por el morral. O sea, siempre traíamos, y es costumbre, yo siempre uso un morralito, no me gusta traer nada en las bolsas, pero los libros los cargábamos en un morral. Yo usaba unas bolsas de piel, unos compañeros de biología siempre usaban unos morrales tejidos, y ahí traíamos libros, pero además traíamos libros de marxismo. Entonces nos detenía la policía en la calle nomás por el morral y nos sacaban los libros y si traíamos libros de marxismo, pues de unas cachetadas por lo menos no nos librábamos, ¿no? A pesar de, yo era representante estudiantil ante el Consejo Universitario y eso me valió para que, pues para alguna vez que me metieron a la cárcel me sacaran a los 2 días, pero o que cuando me detuvieron y pedían informes y pues mi nombre estaba en las listas de los dirigentes estudiantiles y la posición que ocupaba en el Consejo Universitario nos daba ciertas seguridades, ¿no? Y me soltaban, pero de las cachetadas no te escapabas. O sea, y cuando eran las manifestaciones, pues eran gases lacrimógenos, eran a golpes. Cuando entramos al Zócalo, por primera vez después de 15 cuántos años, con 20 años, no me acuerdo, fue a golpes. Se nos vino encima la policía y terminamos pues liándonos con ellos a golpes para poder ocupar el Zócalo y hacer un mitin. Y ese fue el gran triunfo histórico, ¿no? De aquí estamos en el Zócalo. Pues la verdad es que cuando la contingencia es grave, cualquier triunfo es valioso. Y ahora nuestro movimiento no ha... Es más, rompieron las puertas del Senado. Fíjate, eso lo veíamos unos días después porque yo fui coordinador de asesores de la mesa directiva del Senado porque me invitó mi hermanito Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y una de las cosas que nos tocaba ver era precisamente la seguridad del Senado. Entonces hablamos con los encargados de la seguridad, de resguardo se llama, y vimos los videos. Y entonces nos decían los de resguardo, mire, ahí está puesta la cadena y no sé qué. Le dije, pues a ser una cadena de cartón, porque esa cadena no se puede romper con esos aventones. Es que empezaba a patinar, y no, pues es que le están ayudando de adentro. Vamos, cabrón. O sea, eso sigue pasando, o sea, los que se sorprenden porque es que agarran un laboratorio o agarran un cargamento y se van todos, pues es que sigue pasando, o sea, hay policías todavía adentro que no son del movimiento, hay jueces que todavía les están avisando cuando se están girando las órdenes de aprehensión o las órdenes de cateo, hay autoridades en todos lados que todavía
siguen trabajando para la derecha, siguen trabajando para la oposición. Y contra esos, y contra la oposición que es cada vez más violenta, porque lo único que les queda, ya lo dijeron ellos, es la violencia, porque no tienen ningún argumento. O sea, dicen, y yo leo lo que publican, ¿no? Que dicen que el país está cada vez más pobre. Pues tenemos una tasa de consumo muy alta y tenemos más de 13 millones de mexicanos que han salido de la pobreza. Pues ¿cuál más pobre? O sea, a lo mejor algunos de ellos están pagando más Esa es impuestos otra cosa. y eso sí les molesta, ¿no? Pero dicen que estamos mal en todos los planos y que además somos un narcogobierno. Si fuéramos un narcogobierno, no se atreverían a decírnoslo. Porque eso es lo único que sí no son valientes. Eso no son. Ni tienen amor por la patria. O sea, si tuvieran amor por la patria, andarían haciendo campaña en el territorio nacional en lugar de andar haciendo recorridos por el mundo invitando a que alguien les apoye. O sea, no, por favor, ¿de qué estamos hablando? Hay una diferencia muy marcada. Este gobierno no reprime a nadie, a ningún movimiento ha reprimido. A nadie. Y a pesar de todas las barbaridades que se están haciendo y se siguen los juicios conforme a derecho, ahí está lo de la gobernadora María Eugenia Campos en Chihuahua, pues está siguiendo el proceso como tiene que ser. Hay 2 agentes de la CIA que murieron en un operativo que fue instrumentado por el gobierno de Chihuahua. Está muy claro que hay una participación de un gobierno extranjero en operativos que son competencia solamente de la nación. Y la señora ahora dice que es porque que se le está atacando porque combatió al narcotráfico. La CIA no ataca al narcotráfico. No. La CIA se dedica a otras cosas. Se dedica a desestabilizar Es gobiernos. correcto. Entonces, ¿de qué nos viene a presumir la señora María Eugenia Campos? Y que no se haga la víctima, ¿no? Como dicen ahora los chavos. Es correcto. Bueno, son temas muy complicados que actualmente pasan. Pero ahora que estás en esta representación acá en Morena, que ahora sí que ya se acercan estos tiempos electorales, ¿tú cómo ves esta parte de, bueno, pues que eres representante en el organismo público electoral local? ¿Tú cómo ves todo lo que se ha dicho acerca de las candidaturas únicas y exclusivas para mujeres? No, yo no estoy de acuerdo. Mira, y la mejor muestra la puso la compañera Claudia Sheinbaum Pardo. En la interna de nuestro movimiento, ella fue la única mujer que se postuló y le ganó a puros hombres. Le ganó a Dan Augusto, bueno, le ganó a Marcelo Ebrard, le ganó a Gerardo Fernández Noroña, le ganó a Dan Augusto López, le ganó a el Güero Velasco y le ganó a Ricardo Monreal, en ese orden. Sí, O sea, es correcto. ese fue el orden que siguieron los que perdimos, ¿no? Porque había una mesa nacional en la que estaban los representantes de los aspirantes y que fuimos los que nos tocó ver cómo se hacía todo el proceso y participar en él y coordinar los esfuerzos de todos nuestros equipos en el país. Yo era el representante de Gerardo Fernández Noroña. Te puedo decir que fue un proceso de consulta absolutamente transparente y nos ganó la compañera presidenta. Por supuesto, tenía todo el aparato además de su lado, ¿no? Este, pero la compañera tiene plena legitimidad, absoluta legitimidad, y no está, digamos, no fue que a ver que la equidad de género o alguna cosa de esas, no, 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 fue el talento, la abnegación, la dedicación, el coraje de participar y con la representación de las mujeres y lo hizo tan bien que nos ganó a todos. O sea, eso. Ahora, también yo creo que en este tipo de cosas hay mucha confusión porque pueden un compañero y una compañera tener aspiración para ser candidatos a algo y es legítimo, se vale, pero también ambos deben tener la madurez suficiente y el movimiento debe tener la madurez suficiente para entender que se trata pues nada más de que la gente evalúe quién podría representarlos mejor y ya. O sea, no nos peleamos entre nosotros, vamos en la misma dirección. De lo que se trata es de escoger el mejor perfil para que represente las aspiraciones de nuestro pueblo.
Y puede ser una mujer, perfectamente puede serlo. Y puede ser un hombre o puede ser alguien de la comunidad, perfectamente, pero no por una razón de cuota, es por una razón de legitimidad. Ahora, las cuotas se ponen porque no hay otra manera de romper el cristal, ¿no? Claro, O sea, tienes que abrir camino porque es una sociedad patriarcal como la nuestra y además machista, pues eso hay que reconocerlo, se resistía mucho a que las mujeres tuvieran espacios. Pero yo creo que ya están abiertos. Bueno, la paridad que tenemos en el Congreso local claro. ha demostrado que es absolutamente posible, en términos de condiciones iguales, tener un órgano de gobierno con mujeres y hombres sin ningún problema y no se ha atorado, o sea, se ha atorado por otras cosas, ¿no? Por disputas políticas entre las fuerzas, pero no porque haya un tema de incapacidad de las mujeres o de los hombres, o sea, de ninguna manera. Todos los que están ahí saben lo que están haciendo y si lo hacen mal es voluntariamente. O sea, ahí no se equivocan porque sean torpes. Te puedes equivocar porque eres ambicioso, pero no por torpeza, porque si no, entonces es una torpeza colegiada, porque todos tienen asesores, man, o sea, tienen equipos de trabajo y todo, pues ¿cómo te vas a equivocar? No, ya, eso ya tiene que ver con otras cosas. No con que seas hombre, no con que seas mujer, no con que seas de la comunidad, no, 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 eso es otro boleto. Pero yo sí creo que además, pues es una castración de los derechos constitucionales que tienen establecidos en la ley los partidos políticos, porque los partidos políticos son libres de postular a quien considera que mejor los representa. Pues es una cuestión que los derechos de autodeterminarse de los institutos políticos, pues es su derecho. Pero también hablas algo muy interesante sobre lo que se ha construido con estas pues, acciones afirmativas para poder abrir esos caminos hacia las mujeres, ¿no? Creo que también eso es ya muy válido y creo que ya lo tenemos entendido, Está perfectamente normado. está perfectamente normado. Una parte que a mí sí me preocupa, que son los profesionales de carrera, que los congresistas. Yo creo que tenemos gente que se ha hecho experta en asuntos legislativos, como parlamentarios han sido muy útiles y muy buenos y deberían de dedicarse profesionalmente a eso, pero con las nuevas normas que ha impulsado nuestro movimiento, pues tú ya no te vas a reelegir, entonces te eliges una vez como diputado local y lo que te queda decirte como diputado federal y lo que sigue es que seas diputado federal o alcalde, Alcalde, y luego aspires a ser gobernador, pero esas plazas son bien poquitas. ¿es correcto? Y entonces quiere decir que vas a tener una renovación permanente en los cuerpos representativos legislativos. Y eso no sé qué tan buena idea sea. Ahí sí que yo creo que todavía hay que estudiarle un poquito más, porque sí necesitamos políticos de carrera. O sea, eso le hace falta al movimiento. Yo, cuando éramos oposición, teníamos compañeros que eran profesionales, se les llamaba revolucionarios profesionales. Entonces, yo creo que eso, pues todavía falta por afinarse, tiene que encontrar un mejor mecanismo. Lo que me parece excelente es esto del nepotismo. Aún y que en nuestro movimiento, pues nosotros nos acercábamos al movimiento casi por familias. Y muchas veces no porque quisiéramos, sino porque cuando desaparecían a un compañero, pues toda la familia iba a buscarlo y entonces se volvían activistas y militantes y luego tenías gente que se movía siempre alrededor de la esfera política, y tienen diversas expresiones, ¿no? Y lo mismo estaba en la oposición de la derecha, ¿eh? O sea, y lo mismo estaba en el Partido Revolucionario Institucional, porque se volvían parte, como las familias de médicos o las familias de abogados, no son familias de políticos, porque digamos, es el área de proximidad, es en la que estás más cercano, vas Ok. conociendo, tal. Entonces esa parte yo creo que todavía hay que revisarla, pero de que tenemos que ir contra el nepotismo, los puestos no pueden ser hereditarios, yo creo que eso sí tenemos que hacerlo, y qué bueno que se ha tomado la determinación de que sea a partir de ya. Antes de entrar al cuadro igual, nos comentabas una situación ahí que ustedes ven ahí en el Senado también sobre estas herencias. Al igual que un puesto hereditario como pues, de esposa, alcalde, alcaldesa por ser esposa,
Hablabas algo muy interesante, algunos contratos colectivos que ustedes estuvieron viendo por una cuestión hereditaria también de algunas plazas. En eso, ¿cuál es esa discusión que ustedes? Fíjate, es que conmigo, como yo era el responsable ahí en la Cámara de atender a los grupos, sobre todo a los grupos sindicales, una parte que a mí me llamaba mucho la atención es que sigue esta idea de que como mi hijo, como yo tengo un hijo, y entonces yo trabajo aquí y quiero que le den un puesto, porque es mi hijo, me toca a mí, en lugar de que entre otra persona, aun y cuando tenga mejores capacidades, mayor talento, etcétera, es mi hijo y yo llevo mano, ¿no? Entonces dices, no puede ser, no puede seguir siendo así. En Pemex se estiló mucho, en Pemex, en CFE, en el Instituto Mexicano del Seguro Social particularmente, se estilaron mucho ese tipo de cosas. Y entonces tú tenías un trabajador de Pemex que se dedicaba a las dragas, ¿no? Para abrir camino, entonces eran buzos que bajaban a 40 metros, tal. Y pues tenían una plaza. Y entonces, pues reclamaban la plaza para su hijo y le heredaban la plaza. Pues nomás que su hijo era ingeniero en sistemas y ni siquiera sabía nadar. Pero tenía que ser esa plaza porque era la de él. Entonces, pues se la asignaban igual, pero en otra área. Y, y como a cuenta de qué, oye, ya hace falta ahí en donde está, él es ingeniero en sistemas. No, no hace falta, pero es el hijo de aquel y le toca, ¿no? Porque se la heredaron. Pues no, no puede ser así, eso no puede seguir pasando. Y además tampoco puede ser posible que le quite la oportunidad de conseguir un buen empleo a una persona simplemente porque no tuvo la fortuna de ser parido por una secretaría de la paraestatal. O sea, no puede ser. O sea, no. Pero bueno, sin embargo, todavía están esos derechos Sí, pues están establecidos en los contratos contra los colectivos. colectivos, y han representado un problema. A mí me tocó enfrentar esos problemas con los sindicatos del Senado. Y Y pues, yo les decía, no, pues no, o sea, contra eso estamos nosotros de acuerdo y vamos a ver cómo lo resolvemos, pero no va a ser así como me lo están planteando, eso no se puede. oye, Horacio, tú en todos estos años te aventaste, pues digo, la elección, el fraude del 2006 y el fraude del 2012. El del 88, Bueno, o pues ya no sea, me quise ir más allá porque allá pues todavía era, pues gobernación manejaba nuestra democracia. Entonces todavía estaba más evidente. Pero la diferencia del 2006 y del 2012, ¿cómo lo viviste? pues bueno, el 12 ya lo viví más de cerca. En el 2006, a mí Gerardo Fernández Noroña estuvo mucho en la representación, estaba en el área de comunicación y tenía una participación activa en el órgano de dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática. Y yo estaba en el Consejo Estatal del PRD en Nuevo León. Y entonces, pues teníamos una interacción para la designación de candidatura, la decisión de algunas de estas cosas. Y en el fraude del 2006, la verdad es que nosotros teníamos altas expectativas de ganar la elección. Yo te seré sincero, para mí siempre fue muy difícil aceptar que el proceso electoral nos pudiera llegar al triunfo. Ya. O sea, yo daba por hecho que eso no nos iba a ocurrir. Que cuando en el 18 yo fui el coordinador de la estructura de la defensa del voto en Nuevo León, y recuerdo que yo estaba con Ricardo Monreal cuando sale Mid a reconocer la derrota y luego sale Anaya. Y entonces yo me paré y dije, es una trampa, ¿no? Y empecé a hablar con los coordinadores para decirles que nadie se mueva a las casillas y que no, esto es una trampa, o sea, mañana van a decir que no es cierto y tal. Porque yo no, en mi cabeza no cabía que el proceso electoral nos pudiera ser la garantía de que diéramos el paso a la transición democrática. En el 2005, este, costó mucho, pues ya en el 88 nos había costado, fueron cualquier cantidad de muertos de personas que mandó asesinar Carlos Salinas de Gortari porque éramos disidencia, ¿no? Porque éramos opositores al régimen. Y sin embargo, pues en el 2000 se abrió el camino con la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y eso abrió
el camino para que pudiéramos empezar a albergar alguna esperanza de que electoralmente pudiéramos. Yo lo que siempre pensé es que teníamos que impulsar un movimiento que fuera lo suficientemente poderoso para obligar al régimen a que se rindiera, pero veía muy difícil que pudiera hacerse por la vía electoral. Sí pensaba que esa expresión era precisamente la movilización del pueblo. Y entonces cuando llegamos a la elección del 12, a mí me piden que yo participe como candidato. Yo quería participar en la coordinación estatal, pero me dicen, no, tenemos un distrito que le vemos muy complicado y ahí queremos que te metas de cabeza y debe ser de candidato. A mí no me gustan esas cosas, porque eso de llamar a votar, a que voten por ti, pues no se me da. Pero bueno, pues hice la campaña para Andrés Manuel, y nos fue muy bien. Fíjate ¿Qué que distrito fue? el Distrito 6 federal, de hecho, pues me hablaron de varias partes para decirme, oye, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque se acaban de llevar a tu oponente ahí del PRI, Alicia, o la Lichita le decían, que era la dirigente del Instituto Mexicano de Seguro Social, la dirigente sindical aquí en el estado. Se la llevaron a México y le dijeron, ¿cómo puede ser posible que ese pinche chaparro te vaya llevando en las encuestas? Está pero muy por encima de ti. Ellos se habían echado, pensaban que lo tenían controlado porque traían una estructura muy fuerte. Me buscó el candidato del PAN, oye, vamos a ponernos de acuerdo. Le dije, ¿de acuerdo en qué? O sea, pues a que se tiene que respetar el voto y de acuerdo en nada, ¿verdad? Y me dijo, no, bueno, es que yo quería platicar contigo para ver si llegamos a un acuerdo. Le dije, el único acuerdo al que yo puedo llegar es a que se respete el voto de los ciudadanos y se cuente tal como debe ser, ¿no? Y al final se instrumentó un fraude. Cuando yo empecé a ver los resultados de las casillas, dije, no, pues un fraude más, cabrón, porque no podía ser posible que en todos los distritos federales, a pesar de los pesares, en todos los distritos federales locales, todos tuvimos 20,000 votos. En los locales. No, en los Ok. federales, en los Ok. del Son los estado, federales. federales del estado de Nuevo Ujú. León. Eso no puede ser. Estadísticamente es imposible. Entonces, dices, no, bueno, la estructura no sirvió para nada, el INE hizo su chamba y tal, y sí nos ganaron la elección. La del 12 sí nos la ganaron con lo que tú hayas si quieras, no se compraron votos, el Monex, lo que quieras, pero eso sí nos la ganaron a la mala, igual que lo que pasa es que en la otra además nos adulteraron las cuentas en la del 5, ¿no? En la del 6. Es que parecería que en la del 2006 no fue como, no estaban en su speech, no estaba, nos tomaron desapercibidos. Y en la del 12 como que ya estaban muy preparados, ¿no? Inclusive le metieron muchísima lana, pues, o sea, el caso Monex, Soriana, entonces como que eran cuestiones distintas, ¿no? Sí, Y sí, ese es otro modelo de otro fraude, modelo es aunque correcto. también es un fraude. No, pues, Pero mira, lo que pasaba era que, por eso Andrés Manuel decidió formar un partido, es que las estructuras electorales no eran confiables. Y no eran confiables porque las cúpulas de los partidos estaban acostumbrados a negociar y se negociaba. Entonces tenías que tener una estructura electoral que funcionara y una dirección política que se mantuviera con firmeza. Y eso fue lo que hizo Andrés Manuel, en el 18 fue muy diferente. porque ya tenías tu partido, porque la estructura electoral era tu estructura electoral y porque la dirección política eras tú. Se acabó. No había, ahí no iba a negociar nadie más que él, si es que quería negociar. Porque en el fraude del 88 incluso después se supo que el ingeniero Cárdenas había hablado con Carlos Salinas, cosa de la que no estábamos enterados, ¿no? Pero de lo que sí estuvimos enterados en el fraude del 88, a mí me tocó participar muy de cerca con la dirección del movimiento. Había compañeros que querían ir más allá en la lucha por la defensa del resultado electoral. ¿Y quién fue de la decisión que no? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc dijo que no estábamos preparados y que iba a ser un baño de sangre. Y había un sector del ejército que estaba dispuesto
a jalar con el movimiento. Pero Cuauhtémoc dijo que no. Y yo creo que fue una de las decisiones más sabias que ha tomado Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero actuó con muchísima responsabilidad, vio primero por la seguridad y la defensa de nuestro pueblo, como lo hizo también Andrés Manuel más tarde. O sea, también había invitaciones para una rebelión masiva y tal. En el 2006. En el 2006. Y Andrés Manuel dijo, no. O sea, por eso llamó al plantón. Pacífico. O sea, y aquí todos por la vía pacífica absolutamente, porque si dejaba que se soltara eso, se iba a salir de cauce, iba a costar muchas vidas. Entonces esta generación de dirigentes que nos ha tocado tener han sido muy responsables, muy responsables. Han visto primero por el bien de los mexicanos, y eso es lo que hace toda la diferencia. Eso es lo que hace toda la diferencia. Tenemos dirigentes que aman a su país y a su pueblo, y eso no lo van a poder derrotar. Ya para ir cerrando, ¿cómo ves ahora sí 2027 con el proceso electoral que ya casi empieza? Pues mira, yo creo que están dadas las condiciones para que nuestro triunfo se dé en Nuevo León. Yo creo que en el resto del país sin problemas vamos a resolverlo. En Nuevo León están dadas las condiciones para que también la 4T por fin llegue aquí. Lo único que podría ser que no nos fuera bien es que nos dividiéramos o que nos equivocáramos mucho. Y la experiencia nos ha demostrado que en Nuevo León tenemos una extraordinaria habilidad para las dos cosas. Entonces, bueno, yo espero que no se repita. Yo espero que prevalezca el principio de unidad, y que la mesura nos lleve a anteponer el interés de la sociedad, o sea, las necesidades de cambio por encima de cualquier otra ambición. Pues bueno, muchas gracias, Horacio, por este tiempo, por estos minutos. Horacio, pues nos puede contestar si ustedes escriben ahí donde vamos a poner las redes sociales y le vamos a hacer llegar las preguntas. Pues Horacio, muchas gracias. ¿Y cuántos años más de lucha te quedan? Los que me queden. O sea, yo he participado en esto porque creo que el cambio es necesario y que es posible con la lucha y la organización ciudadana. Así que me habré de dedicar a esto como mi abuelo Horacio Flores. Él fue maestro rural y organizador campesino, y murió de pobreza y como parte activa del movimiento cardenista. Entonces yo no le debo mayor tributo a mi abuelo y a mis propias convicciones que dedicarme a esto hasta el último de mis alientos. Pues bueno, pues muchas gracias, y para todas las nuevas generaciones, pues escuchen la vida y obra de Horacio. Al final es muy activo, vas a estar en el proceso electoral, yo creo que ahí vas a tener una posición importante ahí como representante de Morena, y pues seguramente nos vamos a seguir viendo. Eso no lo sabemos, todavía falta que decidan los que van a decidir quiénes van a ocupar las representaciones. Pues yo creo que se van a integrar los equipos. Yo creo que tanto tú como yo estamos en la mejor disposición de seguir colaborando, pero pues siempre hay posibilidades de cambio y eso. Pues en la experiencia dice que vas a jalar como quiera. Eso sí, Sí, eso. con o sin, vas a estar chambeando. Como diría el compañero Fernández Noroña, si quieren que me vaya más allá del rancho del compañero presidente, hasta allá vamos, pero de que vamos a seguir luchando, no les quepa la menor duda. Es correcto. Pues a todos los que nos ven, nos escuchan, muchas gracias y nos vemos en la próxima.